Él me decía, profe, hay que grabar. Ya ni eso, no me dice nada, ya no me quiere. Yo solamente lo dejo hacer, que la grabe cuando usted quiera. Gracias, gracias. Ese ya tenemos tanta confianza que me da libertad para hacer las cosas. Voy a saludar, ya que comenzamos a grabar. Muy bienvenidos todos. Hoy día viernes 27 de agosto y nunca pensé que iba a pasar nuevamente agosto, así que vamos bien, vamos bien. Los tatitas estamos pasando y vamos a ver si sobrevivimos a esa semana etílica del 18. Pero por el momento estamos preocupados de agosto. Tenemos una invitada de lujo, que es Catalina Emilia, que vino con el Chacho, y qué rico poder verlos, que el Chacho nunca faltó a las clases el año pasado. Y ya se quedó dormido. Sí, que es mi voz cadenciosa, melodiosa, hace que duerma a la gente. Si alguna vez ustedes vieron la película Tres hombres y un biberón, aparece Tom Selleck, gigante, con un bebé en brazos, y le lee un combate de la revista, de una revista de boxeo. El combate es extremadamente sangriento y los otros dicen, pero ¿cómo le lees eso? Si él no entiende, pero entiende la entonación y con eso se adormece. Lo encontré interesante, nunca lo practiqué con mis hijos y yo creo que mi mujer no me hubiese dejado que le hubiese contado ese tipo de historias, pero bueno, estamos acá. En la clase pasada muchos expusieron su trabajo, fuimos viendo los avances y como les comentaba antes de comenzar a grabar, estuve viendo el grupo de WhatsApp que tenemos y hay un trabajo muy, muy interesante que es el avance de Vania. Entonces, Vania, ¿lo puedes mostrar a través de la pantalla o hay que conectarse a través de, yo conecto a través del grupo de WhatsApp? Cuéntame. Ya, ok, tú estás en el celular. Me tomo la licencia, voy a conectar a través del grupo de WhatsApp. ¿Vale? Sí, bien, muy bien. Vamos a abrir ahí, volvemos y compartimos pantalla. Ok, chicos. Acá está el personaje de esta niña que es raptada de la isla de Guanahani, según la historia que está desarrollando Vania, y que llegado a España cambia es adoptada y obviamente le cambian la forma de ser. Tiene un buen, como imagen, podemos ver que tiene muy buen uso de la figura humana, las proporciones, las líneas de fondos están espectaculares porque nos ayudan a poder reproducir los tamaños. El peinado me recuerda mucho a la profe Pame, que nunca se peina, ¿ya? Entonces, es como ver a la Pame, pero más flaquita, que ahora la Pame es el doble de ella. Hay un detalle que siempre me ha llamado la atención, que desde el punto de vista práctico, que es un tema mío, pero cuando las personas les colocan grilletes, gráficamente se ve bonito, pero un grillete es un elemento metálico que está raspando tu piel constantemente. Si ustedes han puesto un zapato, el cual está nuevo y está duro, después de caminar una cuadra, su piel comienza a lacerarse. Imagínense lo que es estar con un grillete. Entonces, comúnmente cuando la gente está en esas condiciones, tanto en la muñeca como en los tobillos, cuando se desplaza trata de sujetarlo para que no se vaya rompiendo. La gente que estaba esclavizada comúnmente tenía los tobillos después todos deformes porque era tanto el roce que rompía la piel y la carne. Estaban en carne viva. Entonces son detalles que a mí me asaltan. Está muy, muy interesante lo que está realizando Vania. Tenemos un close-up. Me gusta mucho el juego de manos, la gestualidad de las manos.
Chicos, a nivel de dibujo, yo puedo dibujar un cuerpo, pero te diría que el 90% de las personas falla al dibujar las manos en la posición de los dedos, de cómo se articula. Así que está excelente el trabajo, Vania. Es lo más difícil, la mano y los pies. Sí. Entre paréntesis, les acabo de subir 6 libros de Andrew Loomis respecto a dibujo. Están ahí mismo para los que quieran y les puede servir. Esto lo encuentro muy interesante. ¿En qué sentido? En que si viene a la izquierda, arriba, tenemos la paleta de colores. Está trabajando en una escala de grises, además del negro. Entonces, a simple vista uno no magnifica cuántos colores está utilizando, pero si lo ven, tenemos el papel, que en este caso el soporte, el sustrato es blanco, y los 4 gamas del gris. Está espectacular. Los computadores nos dan una trama muy ajustada y es una maravilla. Antiguamente los sistemas de impresión, cuando uno trabajaba con gamas de grises, tenías de 10 en 10 las tramas. Entonces saltabas del 10 al 20% y se acabó. Pero ahora, afortunadamente, yo puedo ir en un porcentaje hacia arriba. Entonces es genial lo que nos permite hacer la tecnología ahora para desarrollar nuestros trabajos. Se aprecia, acá llega Josefa, se aprecia que en el traje de la niña está el estudio de la época, de los trajes, de la vestimenta. Entonces está súper bien el avance. Hay un análisis de lo que acontecía en aquella época, muy interesante. Ahora, nunca he podido entender, en serio, me cuesta mucho entender una época en donde las calles con suerte estaban empedradas, no había asfalto ni menos concreto, entonces habían piedras, losas y mucha poza en las calles, en las veredas, y que los trajes de las mujeres se arrastrasen, no los encuentro práctico. Quizás pueda deberse... Uy, despertó el Chacho, disculpa, Chacho. Quizás pueda deberse a determinadas cargas. No sé si ustedes han dado cuenta cuando analizan sobre todo la moda femenina, pero hay un elemento erógeno, erótico, en que va cambiando según las épocas. Si ustedes ven películas o ambientaciones gráficas de los tiempos de los Luises, Luis XIV, Luis XV, esos vestidos ampulosos, pero las mujeres tenían prácticamente todo el pecho al aire, pero cubrían los pies, jamás se le veía los tobillos. Entonces el elemento erótico era descubrirle los tobillos a la mujer. Después con el tiempo ha ido cambiando. Ahora prácticamente uno, en verano, uno sale a la calle y no hay nada que quede a la imaginación. Uno tiene que comenzar a buscar en el intelecto. Pero bueno, son apreciaciones que me surgen. Súper bueno el trabajo, Vania. ¿Ya? También te lo dijo en este caso, acá está el comentario de la Fran que te dice que ya está con besito, ¿no? O sea, es genial, ¿ya? Esta otra cosa también me encantó, el aporte, chicos, se les agradece enormemente, lo que mandó María José. Sigan los links, por favor. Están re buenos para poder tener acceso a fotografías reales de modelos. Antiguamente uno tenía que recurrir a revistas, ahora está esto. De todas formas, les acabo, como les contaba, de mandar varios libros sobre anatomía de Andrew Loomis. Espero que les sirva. Aún hay varias cosas más por enviar.
Y la Patricia nos mandó el diario de a bordo de Cristóbal Colón, lo cual es genial también de poder leer de primera fuente. Más de seguro que alguien metió mano entre medio, pero digamos que el 90% de lo que escribió Colón, o sea, la interpretación de lo que escribió Colón. Está espectacular. Por este otro lado tenemos el avance de Jacqueline Amanda, donde la historia la está contando a través de personajes gatunos. Me gusta mucho el cargando, cuando uno carga la imagen. Y más de seguro que cuando está avanzando, me imagino que lo hacen, y ustedes creen que no avanzan, colocan el puntero para ver si realmente avanza la línea. Cuando era más chico lo hacía. Yo lo sigo haciendo, ¿qué quieres que te diga? Sigo en este tipo de cosas. Pero es interesante, mira, la última viñeta, cómo el gato es abducido por la pantalla. Creo que es el sueño de todo niño cuando está viendo algún personaje que le gusta y le encantaría entrar en la historia. Y entre paréntesis, ahí está el link también para ver esta película sobre Charlie Brown, el autor. ¿Ya? Entonces, dejamos de compartir. Ya tenemos el trabajo de Vania, que está muy bueno, de verdad. Entonces, el otro día, cuando terminó la clase, es que siempre me llama la atención que cuando yo termino la clase y me despido y hago todo el show, voy a apagar y alguien hace una pregunta. Siempre hay que hacer una pregunta al último momento, porque si Es no, parte pierde la mitad del de, argumento y la otra mitad de la adrenalina. Sí, obvio. sí, sé que es parte de... entonces ya voy a comenzar a despedirme tipo 9:30, como para que después me puedan hacer las preguntas. Bueno, y dentro de eso, Jorge Siau, llegó la Lila Patricia, muy buenos días. Jorge Siau me pregunta, dice, profe, ¿y qué es lo que es diagramar? Porque según el cronograma, sí, ese mismo que el Benjamín recién bajó la clase pasada, en el cronograma dice que esta semana era de definir los personajes y diagramar. Entonces, me asaltan varias cosillas en la cabeza y tengo que hacer las preguntas inocentes de rigor. ¿Quién de ustedes leyó dentro del grupo de WhatsApp el libro o lo elogió de Will Eisner sobre el cómic? El primero que envió. ¿El de los héroes o no? No, me parece... No, el cuarto PDF que envió es uno que tiene letra de Walt Disney. Letra de Walt Disney, ya. Por así decirlo, no sé, pero es como la letra que aparece en las películas de Disney. Pero Sí, no, yo no puedo descargar esa cosa de 41 megas sin que se pete el celular. Bueno, tienes un celular, ok. Pero lo puedes hacer, no, igual se tiene que descargar para que lo puedas. Sí, tengo que pasarlo a otro dispositivo, puedo hacerlo, pero de momento no en este. Ok, cuando tengas acceso a otro dispositivo, descárguenlo, realmente vale la pena. Yo les comenté en su momento que en la Biblia de lo que es cómo hacer un cómic está todo especificado, ya, de cómo creas personajes, de cómo son el uso de las viñetas, elegir el encuadre. Mira, la Valentina que se lo tiene impreso, con eso te digo todo, ¿bien? Entonces está bien. Véanlo, ahí aparece, pero de todas formas, como soy medio pesado, vamos a hablar de diagramación. Y cómo, oye, cómo cambió el chacho. Se rejuvenece con estas clases. Sí, no, esta es otra, pero esto no aparecía en las clases. Sí, Es otra. Es la jirafa que tengo. es súper estilizada. Sí, es súper cariñosa. Qué bueno. Qué bueno. La más joven
entre comillas, porque ahora con pandemia se adoptaron a 2 perros más y esos son los revueltos. Y son los más jóvenes. 2 más. Son 5 en total. ¿Y tú? Y yo. Y el gato. Ya, pero el gato no molesta. Yo creo que Ah, llegado el momento, tu mami, si tiene que tomar una decisión, ya sabe quién echar. sí. No lo duda. No, yo tampoco lo dudaría. Como se habrán dado cuenta, con Catalina tenemos mucha confianza de decirnos barbaridades. Ya. Oye, chicos, voy a compartir con ustedes una presentación para que entendamos qué es lo que es diagramar, ¿vale? Entonces, queridos amiguitos, vamos a abrir el archivo primero, porque siempre me pasa eso, que lo tengo en alguna parte de todas estas cosas. Viste, ya se me perdió todo. Acá estás. Aquí estás. Something I feel. Súper bien. Volvemos a la clase y entramos a compartir el mejor PowerPoint de toda la historia de los PowerPoint. Si no lo digo yo, no lo dice nadie. Y entramos a hablar de diagramación. Entonces, queridos amiguitos, a la diagramación también se le llama maquetación, que es un oficio del diseño editorial. Entonces, si estamos hablando de editorial, significa que esto va a ser impreso o va a ser divulgado a través de la web. Ya que se encarga de, y acá viene el tema, organizar en un espacio determinado, los contenidos escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales, es decir, cuando entramos a la multimedia y vamos a trabajar a través de la web o a través de un disco. ¿Ya? En medios impresos y electrónicos como libros, diarios, revistas. El sitio web que ustedes desarrollen más adelante también lo tienen que diagramar. Hay un orden de lectura, hay una jerarquía, cómo coloco los elementos dentro de este espacio que me delimita. Ahora, una cosa que es interesante, y lo van a ver más adelante cuando les toque hacer sitios web, hace unos 20 años atrás todos los monitores tenían las mismas medidas. Y ahora ustedes pueden visualizar un sitio web primero en el computador, y tenemos pantallas un tantito cuadradas, otras muy horizontales. Tenemos unas tablets, y esta tablet, si yo la puedo inclinar, dejarla vertical, se acomoda la información, o si no está bien hecho el sitio, se desarma completa, o podemos verlo a través de un celular. Y es más, o sea, yo puedo conectar mediante Bluetooth o mediante un cable HDMI a un monitor o a un proyector. Entonces, como les decía, antiguamente había una medida y después con el tiempo se han ido cambiando. Entonces, cuando uno realiza un tipo de diagramación para un sitio web, para una plataforma, tiene que ir pensando ya no en uno, sino llegar a algo que se llama hacer un sitio responsivo, que se adapte al medio donde se va a exhibir. Entonces, es muy interesante cuando tú tienes un cliente y el cliente te dice, pero si es un sitio nomás. No, flaco, son 3 o 4 que tengo que hacerlo de tal forma que la información fluya entre ellos y se adapte a los medios de salida. También hay casos en que dependiendo, incluso el dispositivo te recomienda cambiarlo dependiendo de tu preferencia. Por ejemplo, si uno está en móvil, puede cambiarlo a la versión de escritorio y viceversa. Precisamente. Y lo otro, bueno, tenemos distintos, ¿cómo se llaman? Navegadores. Comúnmente, la gran mayoría, diría que el 70% utiliza PC, entonces, o Android. Pero los Mac tienen otras especificaciones y muchas veces cuando tú trabajas, por ejemplo, en HTML y diagramas en HTML y cuando ves el resultado funciona súper bien en un PC.
y lo pasas a un Mac y queda embarrada, se descuadra todo. ¿Qué es lo que significa eso? Que uno como diseñador tiene que estar siempre, no solamente diseñando, sino supervisando en dónde va a reproducirse el trabajo, como para que no existan fallas. Es muy entretenido, forma parte de nuestro oficio, así que vayan haciéndose la idea. Entonces, chicos, ya sabemos que es organizar en un espacio determinado los contenidos escritos y visuales y a veces auditivos. Para algunos diseñadores gráficos se ha convertido en una parte incuestionable del proceso de trabajo que proporciona precisión, orden y claridad. Si ustedes ven periódicos, no es tanto así las revistas, aunque sí hay revistas que a uno le dan arcadas cuando la ve, pero comúnmente en los periódicos se cometen errores, pero que son garrafales. Pero uno dice, bueno, es un diario, sale todos los días, no pueden tener tanta pulcritud. Ahora, sí deberían tenerlo, porque son profesionales, no pueden entregar un trabajo malo. Pero los periódicos uno comienza a ver... Que se repite el patrón cientos de veces. Claro. Mire, a propósito de lo que dice Benjamín, por ejemplo, cuando hay un contador y se equivoca en una cuenta, se equivoca en hay un error, ¿ya? Le sumó 5 pesos, le restó 5 pesos, te robaste un banco en tal, que no sé, algo así, cosas pequeñas, ¿ya? Pero a nivel de diseño, si yo cometo un error, no es uno, es el número de impresos que salen. Entonces, si te voy a mandar a imprimir 30.000 folletos, hay 30.000 errores dando vuelta por ahí que llevan tu nombre. ¿Quiénes más te lo recuerdan? No es el cliente ni es el público en sí, son los amigos. Los amigos diseñadores te llaman para recordártelo toda la vida. Ok, para otros, en cambio, simboliza la opresión estética de la vieja guardia, una jaula sofocante que dificulta la búsqueda de expresividad. Ya vamos a entender acá, si hay dos escuelas, es decir, una escuela que apunta a una precisión, orden y claridad, y a otro que apunta a una expresividad. Ahora, ¿qué es lo que es importante en ambos casos? Es que la persona que está al otro lado, nuestro usuario, cliente, público en general, entienda y sepa leerlo. Es como cuando recién, no sé, para tu mamá, tu abuelita, a quien sea, le pasas un manga por primera vez en su vida y después de un rato te queda mirando y dice, pero esto está al revés. Sí, es un orden de lectura distinto. Pero después que lo entiende, va. Ahora, si yo hago un folleto, si hago un póster, una revista, la gente tiene que saber que hay un orden de lectura. Yo debo llevar la lectura, no él descubrir por dónde se lee. Había una revista acá en la región, acudimos con una amiga, y el tipo, me dice, ya viste la revista, ¿y qué me puedes decir? Le dije 3 comentarios y se amurró. Me dice, bueno, es que no tiene que por qué ser tan esquematizado. Y lo que pasa es que había un texto como el que nosotros estamos viendo en pantalla y todos los 4 líneas de arriba estaban con un guión porque se cortaba el texto. Yo le decía, en una revista tú no puedes cortar los textos. ¿Y por qué no? Porque estás entregando un mensaje, no puedes estar, simboliza la dificultad. No, tienes que entregar la información que sea fluida, la gente lo lea fluido. Sí, soy de la vieja guardia, ¿ya? Te confirmo. Sí, un poco de historia, un poquito, nada, pero no usar. La conveniencia de los objetivos. El movimiento inglés Art and Craft, artes y oficios, donde se vinculó la arquitectura, la pintura y el diseño, por William Morris, que fue un empresario, escritor, poeta, diseñador y editor. Este fue el precursor
Ya el Art and Craft fue el precursor, una idea de lo que más adelante fue el Bauhaus, que ya lo vimos, ¿se acuerdan? Esta es la propuesta que hace John Ruskin junto con William Morris, es poder vincular estos tres elementos. Anecdóticamente, William Morris rompió el esquema de las casas. Todas las casas se hacían exactamente igual. Un hall, un recibidor, la cocina, todo estaba. Y él le dice a uno de sus amigos arquitectos, yo quiero un loft, quiero el espacio abierto. Dice, no, es que las casas no me interesa cómo se hacen, yo lo necesito de esta forma. Y él comenzó a romper los esquemas que habían. Y ahí varios comenzaron a decir, ¿por qué tenemos que seguir lo que otros hacen? Y es la gracia de este señor. John Ruskin dice que el arte podía construir la base de un orden social que mejorase la vida si se vinculaba al trabajo. ¿Se acuerdan que Bauhaus también decía que no había que tener una diferencia entre arte, artesanos e industria? Así que aquí se inspiraron, ¿no? Sí, siempre hay alguien que te inspira, ¿ya? La Kelmscott Press se fundó en 1890, inició sus trabajos en 1891 bajo el impulso de William Morris y la asesoría tipográfica de Emery Walker, quien dirigió su interés hacia la tipografía y el diseño de libros. Produjeron libros diseñados en los que las tipografías, los grabados utilizados como ilustraciones, se diseñaban en función de integración estética y su facilidad de producción. Antiguamente los libros se hacían uno a uno en los tiempos del medioevo. Una muy buena película que pueden ver cómo se trabajaba esto es la película El nombre de la rosa, donde es un monasterio donde están los monjes amanuenses copiando libros. Y acá viene una cosa que es interesante, chicos, una pequeña pausa. Una cosa es copiar un libro, porque tienes muy buena caligrafía, y otra muy distinta es saber leer y escribir. Y en aquellos tiempos había gente que sabía copiar, pero no sabía leer ni escribir. Y es más, habían sacerdotes que hacían la misa completa en latín sin tener idea de lo que estaban hablando. Quizás por eso se extinguió la palabra. Digo, el latín original. Lo que pasa es que la gente recitaba como mono, pero no tenía idea de qué estaba haciendo. La verdad no sé si los monos recitan, pero en fin. Hasta los años 40, 50, en un hermoso país llamado Chile, las misas se hacían en latín. Aunque ustedes no lo crean. La Iglesia Católica Apostólica rezaban en latín. Ay, sí, yo estuve en un colegio católico. De ahí que empecé a ser atea. No, espantosos. Todas las mañanas nos hacían ir a la misa y decía, ¿para qué me hacen? Me encima ni les entiendo. Estoy hablando de chicas. De ahí me echaron, ¿ah? Me echaron de ese colegio, de monja. Por atea. Sí, oye, pero tienes que agradecer, Lila Patricia, que no te quemaron en la hoguera. No, agradecía. Agradecía. Es que mi papá era el ateo, po, pero la abuelita tenía influencia, entonces no me podían quemar. Me podían echar nomás, no quemar. Ya, tenía buenos contactos entonces tu abuelita para haberte salvado de la hoguera. A lo más, Giordano Bruno. Rezar en una lengua muerta. Es interesante, porque además te hacían la misa y no te explicaban de qué estaban hablando, como bien lo decía Lila Patricia. Entonces, es como que nosotros fuésemos una clase y el tipo que está adelante habla en alemán. Y nosotros no tenemos idea de alemán. O una o dos se duermen, o somos chilenos, comenzaríamos a hacer chistes y haríamos cualquier cosa, menos poner atención. Ahora bien, volvamos al tema. Morris, como bien ven, comenzaron a hacer libros y comenzaron a utilizar este tipo de sistema. El por qué había llegado el medioevo con estos amanuenses, con estos escribas, copistas, es que antiguamente
copiaban textos con este gótico antiguo, pero en la primera página del capítulo colocaban esta letra gigante, esta letra capital, capitel, inicial o iluminada, en donde dejaban el espacio para que después venía otro de los que estaba ahí. Y acá viene la parte importante. Como no todo el mundo sabía leer, en esta letra se usaba como una sinopsis, como un afiche representativo de lo que estaba dentro del capítulo. Entonces uno comenzaba a mirar las letras y veía que dice, este capítulo se trata de tal cosa. Catalina conoce ya a Baeza. Baeza contaba que cuando él era niño en su casa en Valparaíso pasaba un vendedor ambulante. Entonces golpeaba la puerta y el hermano Baeza gritaba, ¡mamá, llegó el turco! Salía la señora y el vendedor le decía, señora, dígale a su hijo que yo no soy turco, soy palestino. Es distinto, están al otro lado. Pero en nuestro continente, cualquiera que hable raro o que hable con la B, automáticamente se le dice turco. Y de hecho, creo que eso era hasta ofensivo para ellos, más que... Es que es ofensivo, es realmente... Porque algo que tenía que ver con los otomanos que vinieron, que provocaron que vinieran palestinos por acá. Sí, bueno, los otomanos prácticamente dominaron todo el oriente, ¿ya? Y no fueron muy sutiles, además. Bueno, y este señor, una vez la mamá de Ricardo le preguntó si alguna vez salía, se iba, por ejemplo, al cine, y él le dijo, no, yo voy al cine, miro las fotos, veo el afiche, veo de qué se va a tratar la película, entonces, ¿para qué voy a entrar si ya sé de qué se trata? Más o menos lo mismo pasa acá, donde la gente que no sabe leía, veía la ilustración y se imaginaba que decía adentro. A pesar de que en estos tiempos de William Morris, la imprenta ya te permitía tener libros a un costo más accesible que lo que era en el medioevo. Me encanta la diagramación de esta página del lado. Si están viendo, trabaja dos columnas, una gruesa y una pequeña al lado, como de apoyo. Parecía la de un periódico. Claro, tiene todo un esquema. La tipografía, fíjate cómo, y además la ornamentación. No es una página vacía solamente. Es muy bonito el trabajo. Es una decoración total. Entonces, obviamente, mira cómo termina en cada punto, va con una hoja. Y cuando y de hecho, si uno mira bien, ninguna hoja es igual. ¿no? Está todo... Está muy hermoso y cuando vas tienes como un punto seguido y un punto aparte cuando colocas dos hojas. Aunque ustedes no lo crean, las primeras veces cuando comienza la tipografía, no existían los espacios entre palabras. El tipo que creativamente puso un espacio fue una maravilla. Le permitió descansar a la gente. Claro. Después con el tiempo, no sé si a ustedes les enseñaron así, pero a mí me enseñaron que la coma en un texto es un descanso. Entonces, cuando hay una coma, uno para y después sigue. Si ustedes ven cualquier noticiero, se van a dar cuenta que los periodistas no saben hablar. Los noteros, no digamos los periodistas. El tipo que estaba a hacer la nota habla de corrido, repite 3 veces, 4, hasta 5 veces lo mismo porque tampoco se preparó. Dan ganas de golpearlo, y preguntarle de qué escuela saliste. O peor aún, ¿quién es tu editor? Claro, ¿quién es tu jefe de edición? Mira qué linda la ilustración, la alegoría. ¿Ya? Este sería como el equivalente al cómic de un periódico, ¿no? Claro, viene siendo la página ilustrada. Y fíjate bien, no tienen problema en mostrar los pechos. No.
pero sí el pubis está bloqueado o por la pierna o por algún elemento o las manos. Claro. Y cabellos largos. Y este es la página más hermosa que he visto en mi vida. La encuentro maravillosa. Yo creo que podría estar horas mirándolo. No quiero imaginar la persona que tuvo que dibujar todo el alrededor de eso. Sí. Y transformarlo esto en una plancha para poder reproducirlo una y otra vez. Está hermoso. Y ahí no había control C ni control B. No, pues no había. No. Para nada. Y es más, te A mí me digo, o sea, encanta la ornamentación. es que esto es una maravilla. Ahora, fíjate una cosa, antiguamente, ahora nosotros tenemos, como bien dicen ustedes, el computador con tu control Z, que ay, me equivoqué, control Z, se acabó al tiro. Pero muchos de los libros o afiches, por ejemplo, en los tiempos de Toulouse-Lautrec, se imprimía en piedras litográficas, en donde tú tienes que dibujar al revés todo lo que vas a imprimir. Las etiquetas de diplomas, cosas así, también se hacían en piedras litográficas. Es un trabajo, pero realmente de relojería para poder hacerlo. Y como bien dice Francisca Mineret, no había forma de corregirlo, o sea, tenías que hacerlo muy bien. Cuando uno aprende, ha visto procesos de producción antiguo y te das cuenta lo extremadamente delicado que era cuando uno ve un libro de aquella época bien hecho, te das cuenta que eran genios, ¿ya? El trabajo de Geoffrey Chaucer, las ilustraciones de este libro junto con los bloques de titulares y las iniciales grabadas marcaron la diferencia con lo antes realizado. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y acá viene la vieja escuela. ¿Qué quieren que les diga? Se los tengo que decir. Vamos a hablar de la retícula, con tilde en la I. Retícula. ¿Por qué lleva tilde si está en mayúscula? Me encantan esos silencios. Comúnmente... No tengo idea. No tengo idea, me gustó esa expresión. Comúnmente los nuevos diseñadores, o ni tan nuevos, no marcan, no colocan el tilde en las mayúsculas. Y la explicación es que las mayúsculas no se tildan, lo cual es un error garrafal. Las mayúsculas sí se tildan. Lo que pasa es que hubo un periodo de la historia que se inventó un aparatito llamado máquina de escribir. Y la máquina de escribir, para colocar el acento, había que presionar una tecla, que es la misma que usamos en el teclado nosotros, el QWERTY. Pero se usaba un estilo de tipográfico enmarcado dentro de una caja, como en este caso, de un cuadrado o de un rectángulo. Entonces la mayúscula ocupaba todo ese espacio. Si yo colocaba el tilde quedaba sobre la letra. Es decir, que la tecnología que tenía la máquina de escribir no me permitía tildar las mayúsculas, sí las minúsculas, sin ningún problema. Entonces, mucha gente tomó como que era una costumbre, como una regla, de que no se debía tildar. Y eso es mentira. Desde el punto de vista gráfico, muchas veces el tilde nos rompe toda la diagramación. Entonces, ahí, desde el punto gráfico, se han tomado dos situaciones. A nivel de prensa, todo se tilda, pero a nivel de gráfica, si ustedes van a hacer un afiche o algo, un folleto, y son ustedes los que están a cargo, deben tomar la decisión. O tildo las mayúsculas o no tildo ninguna mayúscula. Pero no puede ver que en un bloque sí y en el otro no. Y eso, queridos amiguitos, se lo tienen que decir a su cliente. Porque si tu cliente sabe leer y escribir
y sale el folleto y te dice, oye, pero acá no tienen tildes. Y si además tu cliente de saber leer y escribir es mañoso, te va a decir, yo no te voy a pagar por un trabajo que está mal hecho. Entonces, Oiga, antes, mande. profesor, pero sabe que ese también es un error a lo mejor de algunos profesores, porque yo no recuerdo que me hayan exigido o me hayan enseñado que la mayúscula iba con tilde. Incluso pensé que había una equivocación ahí, y ahora cuando le está enseñando a la Fernanda a escribir, tampoco hay una cosa muy clara de que a dónde poner el tilde o cómo poner el tilde. O sea, solamente lo esdrújula, eso, pero que era Claro. mayúscula, minúscula, eso yo no lo sabía, porque no me lo han enseñado o no me lo enseñaron, yo no me acuerdo, y me iba re bien en el lenguaje. Ya. Mira, a mí yo no iba muy bien en el lenguaje, te lo tengo que decir, me encanta leer, pero la verdad es que no le colocaba atención a otras cosas. Pero sí, cuando comencé a trabajar en diseño... Es que mi mamá era acuática en el tema del lenguaje, incluso cuando escriben en los WhatsApp y cosas así, lo escribe, se demora un mundo, porque escribe todo muy así, y cuando yo escribo con alguna, me falta ortografía, como todavía me hincha. Todo se te ocurre, no saber cómo escribir y la cosa. Entonces, por eso que me llama la atención eso. Ya. De los que... Sí, bueno, en ese aspecto yo concuerdo con tu mamá. Yo hasta el día de hoy en WhatsApp no ocupo ninguna, no acorto palabras, la escribo completa. Y si está mal escrita, me siento pésimo y la corrijo. Pero cuando yo entré a trabajar en diseño, comencé en varias empresas y teníamos que trabajar con redactores creativos. Y entonces, dentro de eso, todos coinciden en lo mismo, al menos en nuestro país coinciden en lo mismo, y es como la norma, como bien tú dices, la norma no escrita, que uno utiliza en gráfica. O tildo todo o no lo tildo. Pero sí, de hecho, lo pueden ver, lo puede hacer, el sistema lo hace, lo permite, y si lo permite es porque se debe hacer. Entre paréntesis, hay tipografías que uno descarga y te dice, oh, no tiene acento. Y son tipografías comúnmente hechas por norteamericanos, donde ellos no tienen acentos, no tienen tildes. Pero ya los tipógrafos han comenzado a hacer algo que se saca a través del código ASCII, cuando yo coloco la tecla AL y digito los números y que la tipografía comienza a tener todos los signos que deberían tener. El tilde, los dos puntos y en fin, una cantidad de letras, símbolos y signos que son bastante peculiares y a veces, te digo, a veces los usamos. Hace 30 años atrás, nadie, pero absolutamente nadie, utilizaba el signo arroba. Y ahora lo usamos mínimo al día 30 veces. Sí, por lo menos. Sí. Pero, a ver, ¿de cómo había nacido precisamente el símbolo arroba? El arroba tiene una connotación, significa algo de hilación, que une palabras. Entonces, como no era muy usado y las personas que crearon todo este sistema binario dijeron, ¿qué podemos ocupar? Y lo comenzaron a ocupar. Vamos a buscar el origen del uso del arroba. Ok, entremos en lo que es la retícula, porque más de seguro alguien se está preguntando, ¿y qué diablo es una retícula? ¡Tum! Anatomía de una retícula. ¿Qué es una retícula entonces? Pucha, no salió. La retícula es una grilla, es una malla. Ya vamos a llegar más seguro. Ya. En algún momento. En algún momento. Primero, el diseñador se propone valorar las características informativas y los requisitos de producción del contenido. Es decir, mi cliente me entrega información. Puede ser un libro, puede ser una revista, me dice, esto es lo que hay que hacer. Y después dice, consiste en maquetar el material de acuerdo con las guías establecidas por la retícula. Y esto que ven al lado es una retícula. Es decir, es una grilla en donde yo tengo el contorno
de la hoja, cuál va a ser el tamaño de la hoja. Alrededor de ella tengo márgenes. Hasta cuando trabajamos en Word nos dice cuántos márgenes quiero a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Tengo columnas, que son las verticales, y tengo las filas, que son las horizontales. Y entre las dos columnas hay un espacio conocido como intercolumna. Si está muy junto, la gente lee las columnas de corrido. Entonces hay que tener un uso adecuado de separación de columnas. Y una columna puede ocupar 4 verticales, puedo usar 2 y 2, 3 y 1. Con el tiempo me he dado cuenta que es mucho mejor trabajar en múltiplos, en pares, más que impares, porque de esta retícula yo puedo trabajar 4, 2 y 2, 3 y 1, 1 y 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Puedo ir alternando, me da una mayor variedad de usos. Y acá tenemos determinados elementos. Acá tenemos el margen, es decir, mi hoja se va a conectar con otra, pero tenemos hasta dónde llega. Dentro de los márgenes están los módulos, están las columnas, están las líneas de flujo, están las zonas especiales. Es cuando comienzo a unir módulos. Están los marcadores. En los periódicos se han dado cuenta que en la parte de arriba comúnmente hay una línea y te dice Diario La Tercera, abril 14 del 2014, en fin, o de abajo te dice el número de la página, o te dice qué es la parte social, dependiendo porque los periódicos están divididos, la misma las revistas. Si ustedes ven cualquier portada de periódico, debería tener como mínimo el nombre. Además, comúnmente vienen con un eslogan. El eslogan es lo que el diario dice que hace, pero la gente después te coloca otro eslogan. Por ejemplo, el Mercurio, cada vez que tú vas a un lado que son de izquierda, te rematan que el Mercurio miente. Claro. Sí, la cuarta era el Diario Popular. La segunda son las noticias de la tarde. En fin, cada periódico... Ahora que lo pienso, ¿habrá habido una primera? Es buena, porque tenemos segunda, tercera, cuarta. Pero nadie se habla de la primera. Claro. Y bueno, casi todos van marcha atrás, así que falta una primera. Sí, sí. Tenemos título, siempre hay un título grande, la noticia más importante del día. Y esta noticia, comúnmente, debajo del título, hay una bajada. Y debajo tiene que haber una foto que complemente. Las fotografías, hay que tener mucho cuidado en el uso fotográfico de cómo se maneja. Ya vamos a ir viendo eso. Y todas las fotografías, además, tienen un pie de foto, que es un texto que va debajo de la fotografía, que es un complemento. En los tiempos de la dictadura había una revista que se llamaba Cauce, que era obviamente de oposición, y publicaba noticias que no le gustaban a la dictadura, y sacaron a través de los tribunales de justicia esa contradicción, llamarse justicia, en fin, en donde le prohibieron al periódico mostrar imágenes. No podían mostrar fotos de protesta ni nada por el estilo. Entonces ellos astutamente sacaban la revista con el espacio en blanco la fotografía. Estaba todo el texto y abajo en el pie de foto dice: como ustedes pueden apreciar en la foto, se ve un carabinero golpeando a una persona. Y no había ninguna imagen. Entonces lo tiraron como chiste, que era tan satírico que tuvieron que revocar y al final pudieron publicar fotos. Hacía menos daño la foto que los comentarios sarcásticos. Ya
Tenemos titulares destacados que están abajo cuando son como las noticias secundarias que yo quiero apoyar, ¿ya? Comúnmente te aparecen los detalles arriba de dirección, la página web y el precio. En nuestro país, si ustedes ven cualquier periódico, que casi ya no se venden, aparece que desde Arica a Puerto Montt tienen un valor y después las otras regiones tienen un valor más caro, porque tienen que sumar el flete del avión. Acá tenemos un periodicucho y dentro del esquema tenemos el formato que tiene, que es un tabloide. Es un doble tabloide, ¿ya? Dentro de este tabloide, la línea roja es la caja de diagramación, es decir, dentro de la caja están ubicadas las columnas para que yo pueda diagramar. Fuera de la caja están los márgenes y cada uno recibe nombres. En la parte de abajo tenemos el pie, en los costados el hombro y en la parte superior, se me seca la garganta, me cuesta hablar, está la cabeza y en el medio está el lomo. Para el 18 van a estar todos comiendo lomo, pero eso es otra cosa. Dentro del interior de la caja de diagramación, bueno, llegué a la otra parte. Tengo la parte de abajo, el folio, y en la parte de arriba voy colocando la información de lo que es el periódico. Ahí dice tiempo libre. Es decir, colocan puras tonteras, ¿ya? Y en cultura, eso me llama mucho la atención, no supera una página comúnmente. Dentro de la caja de diagramación se trabaja con columnas y con la intercolumna, es decir, el espacio que separa las columnas. Y si se dan cuenta, en la página izquierda, la información está adecuada dentro de las columnas, en donde inclusive hay un espacio para destacar una noticia. Pero no ocurre lo mismo abajo, y lo mismo pasa al lado derecho. En la parte superior de las noticias tengo ocupadas las 5 columnas y la fotografía ocupa 3 columnas centradas. Y el título está enmarcado en 4 columnas. Pero la parte de abajo tiene la misma caja una nueva diagramación de 4 columnas. Y las puedo ir alternando si no es algo rígido. Ahí están los espacios, cómo se ocupan. Y acá tenemos el máximo de columnas que comúnmente se ocupan en la parte económica, a 6 columnas. Lo mismo nos puede pasar en el Mercurio. En su momento, cuando se diagramó el diario La Nación, trajeron a un experto italiano, porque en este país siempre traemos expertos, nunca le hacemos caso a los que están acá, y el experto dijo, yo no sé por qué tanto critican al Mercurio, si el Mercurio se vende, el diario más vendido del domingo es el Mercurio. Y el tipo lo defendía hasta que uno va y dice, sí, es el que más se vende, pero no por las noticias, sino porque es el que trae más avisos económicos en donde aparecen opciones de trabajo. Y ahí se quedó callado el italiano y no opinó más, se amurró. Astutamente, en este mismo esquema de avisos económicos, salió un periódico que era gratuito en Santiago, y después comenzó para ir a otros lados, que se llamó El Rastro. Y era solamente avisos comerciales, y se sustentaba por la publicidad. O te cobran, no sé, por colocar un aviso te cobran, pero baratísimo. Si ustedes ven al lado izquierdo, dice abogados, estudio jurídico. Obviamente ellos pagan un buen valor más que los chiquititos que están acá escritos. Pero cuando dentro de los periódicos te quedan espacios, no puede quedar con espacios blancos. Y acá al lado derecho dice coronas de caridad. Falta que el santuario de Sor Teresita aún está sin construir. Pero este espacio se le conoce dentro de la jerga como la guatata. Y la guatata es que todos los diagramadores tienen una cantidad abismante de este tipo de cosas.
en donde, oye, me queda un espacio, si es una columna, van colocando avisos de utilidad para fundaciones. Nunca va a salir vacío. Y nuevamente acá pueden ver cómo se utilizan las columnas. En la mayor podemos trabajar a una columna. En el caso de guía profesional estamos trabajando al ancho de 4 columnas. Al tercero, en el lado derecho, arriba de funciones, 3 columnas, y abajo en la guatata estamos trabajando a 2 columnas. Y acá tenemos las famosas noticias de las últimas noticias, en donde tenemos en el costado derecho 4 columnas que se están trabajando a 2 arriba, en la parte de abajo está una y una, y la publicidad ocupa la mitad de la página. Si alguna vez estuvieron en Santiago y se subieron al metro muy temprano, está Publimetro, que es un periódico gratuito que te regalan en determinadas estaciones del metro cuando tú te vas a subir. Y cuando tú lees el Publimetro, en resumidas cuentas, es la mitad de la página tiene un poquito de información y abajo es solamente publicidad. Cuando recién salió el Publimetro en Santiago, la tercera y todo alegaron que ella era desleal. ¿Cómo podían estar regalando un periódico si cuando hicieron un show? Y en ningún caso era ilegal. A la semana, la tercera estaba regalando también periódicos. Entonces tenemos nuevamente el uso de las columnas dentro de la caja de diagramación. Hasta el momento nos hemos mantenido dentro de la caja. Y acá tenemos determinadas formas de ilustración. Por ejemplo, tenemos la sección, la puerta al infierno, y tenemos el texto, donde hay una pala de texto. La columna, cuando uno coloca, se le llama pala. No me pregunten por qué, de dónde viene, pero es así. Cuando tengo una letra grande al inicio, es una capitular. No es la mayúscula solamente, sino que es tan grande que ocupa varias líneas de texto. Tenemos un destacado, es decir, elijo un trozo de la noticia y la coloco ahí destacada. Entonces la gente dice, ¿qué le dice la ciencia del sueño? Y acá te aparecen dormir 8 horas, te hace bien, y dice, ¡ah, qué bueno! Listo, ya terminé, no tengo por qué seguir leyendo la noticia. Sí. A propósito de lo que dice Benjamín, el día que estén muy aburridos, pesquen cualquier periódico, lean, por favor, el titular, lean la bajada y lean las primeras 10 líneas, y esa es toda la noticia, lo demás es relleno. La verdad es que sí, lo comprobé con uno que estaba cerca de donde venden pescado. Sí. Cuando te venden más el titular que el periódico. Claro, cuando tuve que diagramar el diario La Nación, me tuve que leer los periódicos durante 3 semanas. Nunca me había llamado la atención leer un periódico, pero ahí los tuve que leer para entender cómo se manejaba los tamaños, la tipografía, las interlíneas, todo eso. Y bueno, ahí me di cuenta de que si yo leo eso ya no es nada más. Bueno, tenemos el titular, el título de la noticia, con una bajada o el subtítulo, que es un complemento del título. Una fotografía que acompaña esta información y el pie de foto. Y el pie de foto es un complemento de la fotografía. Acá en el costado dice sangrado o sobrante, es decir, la parte no del lomo, sino al otro lado, se le llama sangrado. Ahí vamos a entender por qué. En el costado derecho pueden ver una publicidad, y la publicidad es a toda la página, es decir, se salió de la caja. Sin misericordia la publicidad. Claro, y al salir de la caja, significa que yo no dejo la foto al tamaño del periódico, sino que la saco hacia afuera, como mínimo unos 3 o 4 milímetros. Lo que se conoce como sangrado o corte o a sangre. Porque cuando viene la guillotina y corta por la línea, va a haber un trozo de foto que va a desaparecer, pero nunca va a quedar una línea blanca.
Si yo coloco la foto al tamaño de la página del periódico y el tipo de la guillotina llegó con, no sé, con el hachazo porque tuvo una buena fiesta y se equivoca y corta el periódico 3 milímetros hacia abajo, o sea, hacia afuera, van a salir 3 milímetros blancos. Por eso las fotos que van a corte se prolongan con una seguridad o una sangría. Es interesante la publicidad que estoy ocupando al lado porque es sobre preservativos. Van a ver por qué. En este caso hay una entrega de pizza. Esta publicidad, que es de la misma campaña, pero al tipo que va a limpiar la piscina, está dentro de la caja. Es decir, es una publicidad que ocupa toda la caja de diagramación. La anterior era corte, está dentro de la caja. Y por último, la misma publicidad, pero ahora está en columnas. Dentro de esto, alguna vez les va a tocar trabajar con una campaña, y una campaña que sea poderosa y va a salir en varios medios de comunicación. La gran mayoría de las personas apunta a esto, a tener una página completa. Y el periódico sale un día y la gente lo ve un día. Tiene más efectividad tener esto, una foto pequeña, una publicidad que se repite no un día, sino varios días y en el mismo sitio. Es mucho más efectivo. Y como les dije la vez pasada, abajo a la derecha es el sector más caro de cualquier periódico o revista en publicidad. Y por último, ¿y a qué se debe abajo a la derecha sea más caro que una pantalla entera? Porque cuando tú lees en cualquier periódico, nuestro sistema de lectura es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y la diagonal siempre, lo último siempre queda. Precisamente. Lo último que tú miras, la última canción que tú escuchas al bajarte de la micro o de entrar a un mall, y es la canción que más detestas y te la vas tarareando todo el camino porque fue lo último que escuchaste. Nosotros tomamos ese recurso y lo llevamos a escena en el teatro. Entonces, el último baile de cierre tiene que ser el más pomposo porque con eso la audiencia se queda, con ese espectáculo para después recordarlo. Entonces, lo mismo que pasa acá, o sea, como que lo último que tú lees es como lo que te queda. Ahí está. Buena, muchas gracias, Francisco, por el apoyo. De nada. Sí, Benjamín ya estaba buscando ahí en internet. Se le estaba mintiendo, no. No, voy a quedarme con el... ¿Cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Cheta, me quedé a medio. Cuando me acuerde y lo diga. Bueno, ya. Estaremos pendientes. Se lo vamos a recordar. Chicos, consultas. ¿Alguna duda existencial? Profesor, mande. Yo quería decirle algo que no tiene que ver con eso. Un compañero, Sebastián, me dijo que no iba a poder asistir a clases, que le avisara porque tiene kinesiólogo. Bueno, vale. Chuta. Tenemos 9 clases y Sebastián ha faltado 4. Me preocupan esas cosas, porque es más, se supone que en este semestre sí corre la asistencia. Ya. Ahora Sebastián podría decir, pero la Francisca todavía lo ha faltado a 6. Mal de muchos, consuelo de tontos. Pero el punto es ese, o sea, que le vaya bien nomás. Gracias por avisar, Francisca. Entre paréntesis. Chicos, ¿qué les pareció? Sí, ¿les queda claro entonces qué es diagramar? Sí, ordenar básicamente la página dentro. Sí, ordenar los elementos dentro. ¿Cómo lo ordeno? Teniendo primero claro la información que se me entrega o que yo construí, ¿cómo la quiero mostrar? ¿Cuál va a ser mi orden de lectura? Para eso trabajo con una caja
Y si ustedes han visto, todas las revistas, por muy loquita que sean, tienen una caja de diagramación y a veces me permito inclusive salir de ella. En el caso de Frank Miller lo usa pero poderosamente, donde él trabaja viñetas y de repente tú usas la página completa o las 2 páginas como para salirse y hace un esquema. Pero si tú lees cualquier historia de Frank Miller, vas a ver que hay puedes ir con un plumón viendo cuál es el orden. Hemos visto Condorito, por ejemplo, comúnmente tiene unas viñetas que son muy sueltas, pero uno ya sabe que hay un orden también para seguir. No son tan rígidas como nuestros personajes. Bien, era la idea de hoy día entonces, a propósito que Jorge llegó un poco tarde, pero Jorge, hablé de diagramación, como te había dicho el día miércoles, de que íbamos a ver diagramación para que se entendiera qué es lo que hay que hacer dentro de la página con los personajes que ustedes han estado diseñando. Gracias, profesor, y perdone por la demora. No, tranqui, sí es comprensible. ¿Ya? Sí. Oye, me muevo enormemente porque tengo mucho frío, entonces, antes de morir congelado, mis últimas palabras, quiero jugar. ¿Quién más nos falta que no haya presentado su avance de personajes de historia? Y la bola de pasta. La Monse, bien. Voy a compartir pantalla. Bueno, comparta, hay que compartir. Es interesante, pero esa frase viene de los jardines infantiles. Todos los niños llegan a la casa que hay que compartir. Y en un momento dado, la Pamela me ayudó en una clase, tuve que hacer clases parvularias. Y es como, no paran de hablar. No. Ya, acá tenemos. Este ¿Ese? sería como Cristóbal Colón. Ya. Quise hacerlo un poquito diferente. Sí, está bien diferente, te diría. Un poco más joven, porque siempre he visto como la gente que es como graciosa o buena para tirar la talla, Ya. que sea como más joven. Me da una impresión así. Entonces, como es una parodia Ya. y iban a pasar como cosas chistosas, quise que se viera un poco más joven. Ya. Van a pasar cosas chistosas ya. Estamos preparados para los chistosos. Y como esto pasa en un sueño, Ya. este sería como el aborigen con el que sueña Cristóbal Colón. Ya. Sí, y el sueño se termina como transformando en una pesadilla. Entonces, así es como se vería el aborigen cuando pasa una pesadilla. Ya. Sí, esto es lo que llevo hasta ahora. Y durante la clase estoy avanzando con el resto del cuerpo. Ok. ¿Este aborigen va a tener el mismo valor tonal de la piel o va a estar en alguna gama distinta? Va a ser la misma. Ya, va a ser la misma. Ujú. Ok. Lo único que cambiaría sería como, o sea, se volvería un poco grotesco, Ya. así como una boca grande, los ojos diferentes, tal vez un poco más esquelético, algo así. Ya. No se dice esquelético. Mira que se nos pueden venir todo encima. Es un cuerpo cuidado. Qué impresionante que debamos cuidarnos en todo lo que decimos. Oye, de antecedentes,
¿Te gusta mucho el anime de horror, Monse? Más o menos, sí. ¿Sí? Sí. Ujú. Te pregunto por la cara. Ahora, creo que el cuerpo tiene que acompañar la gestualidad del rostro, ¿no? Porque el cuerpo está como muy tranquilito. Deberías... Sí, es que no sabía muy bien cómo hacerlo, entonces como es, son mis primeros bocetos sobre ya. los personajes. Situaciones que son interesantes, y te lo dice, por ejemplo, en su momento Parramón, de la editorial Parramón, que él dibujaba y hacía libros, y también lo puedes ver, vuelvo a insistir, en el grupo de WhatsApp, lo que subí de Will Eisner. El tipo trabaja mucho de la expresividad y te muestra de cómo utilizar el cuerpo para determinadas cosas. Revísalo, míralo en tu computador. Y otra alternativa, Ujú. como bien les decía Parramón, él decía, tengan un espejo. Entonces, si tú vas a hacer una posición donde el personaje va a estar, no sé, pues, arriba de una mesa, como en cuatro patas, agazapado, hazlo. No te Ujú. lo imagines, hazlo. Y si tienes la suerte de tener, no sé, pues, algún familiar que te apoye en eso, o algún amigo que te modele, otra alternativa es colocar, si tienes una cámara fotográfica, colocas el autodisparador y te vas sacando selfies con las posiciones que tú necesitas, de cómo se deforma la cara, por ejemplo, en un grito, en una mirada, cómo colocas las manos. Entonces, aprovechas de sacarte una selfie y después comienzas a ver cómo es y lo vas reproduciendo. Es una muy buena forma de encontrar los puntos. Y me recordó tu imagen, además, a Francisco Goya. Goya, aparte de pintar para la corte, tenía tiene una línea de pintura de terror, pero que te puede apoyar enormemente en la disposición de cómo. Sí, Búscala, por favor, te va a ayudar. sí, me gustan mucho sus cuadros, de hecho. Hubo un tiempo en que veía videos sobre personas que explicaban cómo los cuadros. Ya, sí, Goya es Ujú. maravilloso el cómo se trabaja el horror. ¿Qué más te puedo recomendar? Enrique Breccia, creo que lo tengo por ahí, lo voy a buscar, si lo tengo lo voy a subir. Enrique Breccia, entre otras cosas, dibujó los cuentos de H.P. Lovecraft, todo este terror psicológico y ambientado en un periodo del 1700, 1800 más o menos, y con un fuerte claro oscuro, sobre todo el terror no se muestra con muchos detalles. Entonces, Ujú. te recomiendo mucho que comiences a buscar ese tipo de antecedentes. Y a esta altura ya, oye, muchas gracias por compartir, Monse. Está interesante lo que estás haciendo. A esta altura del partido ya deberíamos comenzar a hacer el esquema de la página, de doblarla y cómo voy a hacer las viñetas, qué historia voy a contar, ya deben tener clara más o menos qué idea quieren contar. Y comenzar a rayar. Pues. Ya tienen definidos los personajes. Ahora hay que comenzar a contar la historia. ¿Qué no? Al final ya todos han presentado, si mal no me equivoco. Por lo menos personajes, creo. Sí, los personajes sí. Bueno, tú ya Por tienes tu lo que he personaje. visto por ahora, profe, están ¿Ya? muy buenos. La mano está demasiado buena. Y es realmente lo que quería ver porque me encanta ver las ilustraciones. Eh, lo que pasa que fue Montserrat la que mostró ahora, me gustó Sí. de que realmente se dedicó a ¿cómo se llama esto? Uy, se me olvidó la palabra, pero destacó muy bien ¿Ilustrar? no, sino los detalles, Ya. perdón, se me olvidan muchas las palabras mías, así que Sí, si no te digo algo preocupes. nada que ver es por algo. Me gustó que haya resaltado mucho el ojo,
porque se siente algo así como más fuera de lo común. Y puede que, amigos, siempre, compañeros, siempre defiendan sus trabajos, siempre, y siempre también agradezcan los comentarios que también hagan los profes, que ahí el profe, no sé, dijo que el cuerpo se ve muy quieto. Yo iba a decir, es que puede estar haciendo así abajo, así como que con unas uñas largas, así como que, pero no me metí. Yo siempre hago eso, como de que no es nada que ver, pero puede darle una idea más allá. Me gustó los detalles que está haciendo Montserrat en este caso en su trabajo, me da mucha curiosidad cómo va a ser ese cómic. También el que mostró de Vania, el que terminó siendo de un grupo indígena, ¿cómo se podría decir? A terminar a ser adoptada por un agente, y usted comentó sobre el vestido. También hay que tener ojo piojo ahí, que puede que yo pensé, se me imagina de que ese personaje ha sido adoptada por alguien de alguna familia real o alguna familia que realmente tenga dinero, y porque eso de que no se podía mostrar los tobillos y esas cosas es cierto tipo de vestimenta, porque la vestimenta que tenía este personaje tenía unas alas así como debajo del brazo, y no todos lo tenían, solamente algunas personas, y casi siempre eran las que tenían dinero. Y que también que la falda fuera muy larga, los que eran, ¿cómo se llama? Como más pobres, se podría decir, clase media, la falda era más corta, pero nunca se le veía los tobillos por el taco. Así que también como que rescataba eso, así que mis historias son tan simples. Es que eso es lo bacán, que sea algo simple, pero de que se demuestre. Así que no, chiquillos, ustedes háganlo, no tengan miedo de mostrar sus manos, no sean como yo, de que me costó mucho realmente mostrar mis dibujos, lo que yo realmente hacía. Así que no, traten de liberarse aquí con la clase de este profe, porque no sé si meterles terror a... No, pero... Hágalo. ¿Quieren miedo? ¿Quieren miedo para el próximo año? Nos van a reventar. No, sí, no, es que se va a sentir diferente. Se siente diferente porque en la clase de taller son 2 profes a la vez, pero no es como de que sea heavy ni nada de eso, pero es otro estilo, le van a enseñar otras cosas que no es lo que le está enseñando ahora el profe Marza, o yo le digo Marza, no sé si ustedes igual le digan eso. Pero no, aprovechen a full estas clases, no falten, porque de hecho mis clases favoritas eran estas. Las otras no tanto, ahí, sorry si ven el video de los profes, perdón, pero aprovechen que tienen a este gran personaje aquí como profe, y que también los ayuden, pero también no sé, porque si a alguien se le ocurre de decirle así como al compañero, por ejemplo a la Monse, oye, es que tú le podrías hacer así como con uñas largas, y podrías hacerle con, no sé, ay, ¿cómo se le llama esta cuestión que tienen los pescados a los lados? Agallas. Branquias. Branquias, pero en los brazos o en el estómago, no sé, cosas que se le ocurren para ver si... No, eran branquias, amigo. Para ver si al compañero también se le ingenia algo o puede fluir más allá. Y también, como a mí me enseñó el profe Marza, al principio de todo, entre diseñadores nos ayudamos. Así que, por lo que he visto por ahora, están demasiado buenos. Me encanta. Gracias por los comentarios, Catalina Emilia. Bueno, lo mismo que hemos estado haciendo todo el año, también fue con el curso de Cata. También eran extremadamente participativos. Grande vecina, el barrio sale a defenderse. Nosotros, lo vengo diciendo y se lo van a repetir también el segundo, espero que más adelante igual,
Pero una corrección de taller no significa que estamos corrigiendo a una persona o estamos crucificando a una persona, sino que estamos viendo su avance y todos, absolutamente todos, tenemos el derecho, primero la obligación de escucharlo, ¿ya? Y segundo, tenemos el derecho ético, moral y profesional de poder ayudarlo cuando vemos que hay un detalle y perfeccionar lo que él está haciendo. En su momento con el Leo, esa cosa chiquitita, enojona, rabiosa que a veces nos toca, el Leo, hacíamos el taller de tercer año en conjunto. Y nos tocaba el día viernes, y la primera vez que tuvimos corrección el día viernes, nuestro horario de salida era a las 6 de la tarde. Y les dijimos, corrijan, y no corregían. Corrijan, y no corregían. Entonces le dijimos, ok, la cosa es súper simple. Hoy día tienen que corregir. Y el que no corrige, tiene un 1. Entonces ahí comenzaron a corregir. Y de repente uno dice, son las 6, nos vamos. No. Acá nos vamos cuando han corregido todos. Ese día nos fuimos a las 9 de la noche. Y ahí entendieron de que no tiene que, por ser amenaza, después llegaban y solo automáticamente se este mi trabajo y lo íbamos corrigiendo. Estábamos presencial, obviamente, pero... Claro, en este tiempo, no. Ahora es el Zoom el que decide la clase. De hecho, ahora como estamos online, podemos estar hasta la hora del Rey Perico, si total, siempre y cuando la plataforma nos permita. Sí. Oye, Pasamos de crear plataformas. Sí, les quería mostrar algo que me puse a ordenar mi repisa, que estoy tan orgullosa de mi repisa. Y este es un proyecto, me lo regaló un amigo más tierno. Con mi amigo estudiamos desde tercero básico. Imagínate, y después nos seguimos viendo en la educación media, él en un liceo, yo en el otro, pero nos veíamos todos los días y todos los días escuchábamos música y caminábamos. Y después nos encontramos en la universidad, en distintas carreras, y cada cierto tiempo nos encontrábamos a conversar. Y bueno, seguimos en contacto. Y después de 20 años de no volver a Punta Arenas, llegó a su casa y me regaló esta revista, que es un proyecto de unos dibujantes magallánicos, en donde está esta, donde están montados los personajes. Y como ustedes no conocen, el edificio que está amarillito abajo es el Hotel Cabo de Hornos, el edificio blanco que se ve ahí es el Banco del Estado, está la Plaza de Armas, está el edificio NAP, en donde la esquina es tanto el viento que no te permite avanzar, está el río de las Minas, en donde inclusive hay un puente colgante, y el estrecho. Entonces, hay juegos de diagramaciones que los encontré muy atinados, en donde tenemos una primera portada con un tremendo texto para explicarnos de qué se va a tratar, que a veces uno tiene mucho texto para contar la historia. Y después comienza la persona a contar la historia. Pero hay un trabajo maravilloso que se los quiero mostrar, que tiene que ver tenemos un hermoso barco. El estrecho de Magallanes es tranquilo hasta que sale viento. Y cuando sale viento, de hecho, frente a mi casa estaba un pontón, que era un velero metálico anclado. Y fue tanto el viento que rompió el ancla y el barco fue llevado y quedó encallado cerca de Porvenir. Es un trabajo muy delicado
de una historia que está contando este señor. Mira, una viñeta cortada por la mitad. O sea, la imagen se transformó en 2 viñetas. Y esto es muy común de encontrar allá, como en un lugar de navegación, hay muchos faros. La página está pensada como una viñeta gigante con áreas donde va a colocar el texto. Y así como estaba extremadamente saturado al inicio, encontramos que es capaz de utilizar toda una página para hacer una viñeta. Y esto es muy John D. Full de Moebius, pero es interesante. Y lo más lindo es que además le dieron la posibilidad a una alumna de educación media para poder hacer un cómic en torno al bullying. Es bastante sangrienta la cosa, pero se abrió el espacio para hacer historias. Realmente es muy interesante lo que hicieron estos magallánicos. Y los magallánicos, así como los de Ovalle son extremadamente orgullosos de Ovalle, los magallánicos, ya ustedes se habrán dado cuenta que son extremadamente orgullosos de su zona, y no importa en qué parte del mundo esté la cámara, siempre hay una bandera de Magallanes ondeando. Y por último, otro tipo de ilustración y el uso de viñetas sin necesidad de enmarcar la viñeta, sino que el color, mira, rompe la viñeta para sobresalir. La forma del balloon para el diálogo también no es una cosa cuadrada o redonda, sino que es bastante suelta, en donde el autor tiene muy buena técnica y cuenta una historia que está entretenida. Yo cuando leí la historia la encontré como una versión más humanizada de Mononoke. Entonces, antecedentes para encontrar cómo contar historias, yo creo que existen. Lo importante es que ustedes ya comiencen a pensar en su historia. Hasta ahí vamos bien, chicos, ¿no? Pregunta de la inocencia. Sí, profe, yo estoy bien. Gracias, Janina. Me quedó claro un poco toda la cosa. La Lida Patricia dice que va todo bien. Perfecto, ¿ya? Vamos, espectacular entonces. Oye, voy a parar la grabación, ya pasó la mitad de la clase.